Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Gladys García, y te vengo a comentar un poquito sobre el potencial humano que somos. Es un gran potencial que de repente a lo mejor no lo hemos descubierto, perdón, al 100%, pero es un potencial que nos va a hacer entender que no tenemos que depender de muchas de las cosas que hemos creído que tenemos que depender. Vivimos en un constructo social, nos han hecho creer muchas cosas en cuestión de dependencia, pero bueno, te cuento un poco de mi historia. Resulta que hace muchos años pues yo vivía como muy estresada, mucho trabajo, autoexigencias, este, y pues me enfermaba obviamente, ¿no? Al autoexigirme yo también pues exigía a otras personas, y yo soy maestra universitaria, y pues sí, o sea, si yo exigía pues tenía que también, o sea, exigirme a mí misma mucho, ¿no? El caso es que me enfermaba muy frecuentemente de gripes y virus, etcétera. Bueno, un día que estaba prácticamente en la cama tumbada por uno de estos virus que me dio muy fuerte y que tenía fiebre y no podía caminar, no podía mover, no tenía fuerza básicamente, pues me cuestioné por qué me pasaba esto, ¿no? Y en ese cuestionamiento, entre sueños, empecé a hacer respiración, y luego empecé a observar que hay puntos energéticos en el cuerpo, ¿no? Es el punto, por ejemplo, que está en el periné, ombligo, etcétera, que también se le conoce como chakras, y empiezo a observar que tienen movimiento, que por ejemplo gira y que se conecta con que gira, pero los otros tienen movimientos pendulares, puede ser así o puede ser hacia adelante y hacia atrás, y me empiezo a dar cuenta de eso, que cuando se hacen esos movimientos yo empiezo a sentir una vibración en mi cuerpo, como mucha corriente eléctrica. Bueno, pues para no hacer el cuento largo, resulta que después de un tiempo, un rato en el que estuve sintiendo esa vibración, empezaron a desaparecer los síntomas pues de la enfermedad por la que yo estaba pasando, ¿no? Padeciendo en ese momento, que seguramente era un virus pues muy intenso. Y empecé a desaparecer, me empiezo a sentir muy bien, me levanto y como si nada. Ahí empiezo a asombrarme muchísimo de pues eso que había vivido, ¿no? Y pues empiezo a utilizarlo. O sea, sé que es algo que puedo utilizar para quitarme una gripa. Conforme lo voy haciendo, por ejemplo, van apareciendo los síntomas de la gripa, no sé, el flujo nasal o dolor de cabeza, y empiezo a a generar el movimiento vibratorio de los puntos energéticos en el cuerpo, y, o sea, llegó un momento en el que podía desaparecer cualquier síntoma en 3 minutos, que eso fue lo que más así me sorprendió. En 3 minutos desaparece todo, ¿no? Comprendí que era una vibración, era una cuestión de vibración. Es decir, si el cuerpo, nuestra mente logra hacer que el cuerpo entre en estados vibratorios bajos, de baja vibración, también podemos hacer que el cuerpo suba de vibración. Y se usa la respiración y se usa esta observación de estos centros de energía, el centro del pecho, que es el corazón, donde está el centro vibratorio como más fuerte, porque abarca todo el cuerpo, y al abarcarlo genera una sensación como de sedación, como si no tuvieras cuerpo, como si desapareciera la parte física. Eso cada vez me sorprendía más, ¿no? Un día uno de mis exalumnos publica que vende su número para correr una 21K, y pues decido correr esta sin tener ningún tipo de entrenamiento. Yo vi la publicación un jueves, el domingo de esa misma semana yo ya estaba en la mañana lista para ir a correr este 21K, y lo corrí con esa información, sabiendo que hay los centros de energía tienen un movimiento en onda que hacen que el cuerpo se mueva prácticamente en esa onda, siendo como que el cuerpo en sí son millones de partículas
que se mueven a través de las ondas que se generan por estos centros de energía. Y entonces así, o sea, realmente tuve que concentrarme muchísimo para mantenerme toda la carrera en la observación de la onda y en la sensación de que la onda iba moviéndome. Y literal es como cuando, no sé, por ejemplo, las que son mamás sabrán, ¿no? Que llevan a sus niños cuando van atravesando una calle, que los llevas como corriendo, pues vas jalando a los niños y ellos solamente mueven las piernitas para poder avanzar, pero en realidad la fuerza la está haciendo la mamá, jalando al bebé, a los pequeñitos, a los niños. Y bueno, pues literal es eso, o sea, esa sensación de que algo te empuja, ¿no? Y luego hay una sensación como de un pequeño freno que yo sentía que era la expansión y la contracción, o sea, bueno, más bien ahí lo entendí, ¿no? Había una expansión donde había un movimiento de flujo y luego una contracción donde había un ligero freno, una ligera fricción que había en el cuerpo conectada pues, con la energía, ¿no? Y así me fui moviendo de esa manera hasta que llegué a la meta. Cuando llego a la meta me doy cuenta que me duelen muchísimo los pies, o sea, las uñas o los dedos más bien, ¿no? Pero era un dolor impresionante. No, en toda la carrera no lo había sentido porque todo el tiempo era concentrada en ese movimiento de flujo de onda energética. Pero sí, cuando termino, que ya empiezo a caminar lento y empiezo a ser como más consciente de qué pasa con mi cuerpo y resulta que pues el dolor era intenso, me quito los tenis y se me habían caído 2 uñas de un pie, otra uña de otro pie, pues sí había, o sea, sí de la fricción que se había generado entre el roce de las uñas con el tenis, pero bueno, no pasó a mayores, era solamente eso. Y ahí me di cuenta que me empezaba a dar cuenta del potencial humano, ¿no? Y empecé a hacer muchísimos experimentos, muchas cosas que tenían que ver con el flujo de estas ondas, que para mí es el chi, o prana, o energía universal, o fuerza universal vital, que está siempre en constante movimiento y que está moviendo las partículas, solo que de repente en nuestro libre albedrío decidimos nosotros pues ejercer ese movimiento por donde queremos movernos, ¿no? Pero hay un flujo que nos hace entrar en un estado de neutralidad y todo, vamos, ese flujo hace que se mueva todo lo físico, ¿no? Y ahí me di cuenta que lo más importante no es lo físico, sino esta energía. Y bueno, después de estas experiencias, porque fueron muchas experiencias, una de ellas, bueno, empiezo a hacer mucha meditación para poder observar todo este potencial y ir descubriendo qué más podía suceder. Y empiezo a conectarme con el sol, empiezo a conectarme con los elementos como la tierra, el agua, y descubro que me puedo nutrir a través de respiración y de conexión con el sol, conexión con la tierra, ¿no? Y viví 3 años a través de esta alimentación, bueno, fue un poco más de 3 años, pero era una alimentación basada básicamente en respirar, ¿no? Y sí tomaba líquido, o sea, tomaba agua, una especie de suero, tomaba alga, espirulina, y básicamente esa era mi alimentación. Todo lo demás era más como conectado con esta energía tan gigante que existe. Y pues bueno, eso ya se los platicaré en otro videíto, en otro segmento, explicándoles pues cómo sucedió, ¿no? Cómo viví esa etapa de estos años sin alimento sólido. Pues muchas gracias y seguimos en contacto.